querido hermano Luis. Y aquí estamos un grupo de hermanos con ustedes en este momento, así como hemos sido compañeros en la alegría, en el gozo. Aquí estamos también siendo compañeros en la aflicción, en la pérdida. El hermano Luis pertenecía a su familia, pero también a nosotros, a la familia de la fe. Y estamos acá para compartir la pérdida y el dolor, porque somos hermanos. A la vez, pues, sentimos gozo, porque para nosotros, los cristianos, como dice el apóstol Pablo, el morir es ganancia. No hay nada que esté más cerca de la eternidad que la muerte. Y según he sido informado, el hermano Luis murió en paz, en tranquilidad, y eso nos llena de gozo, porque al final de cuentas todos tenemos que partir. El asunto es que lo hagamos con gozo y lo hagamos con esperanza, como sucedió en el caso de él. Quiero tener una palabra de oración, quiero orar con ustedes. Les invito a que cierren sus ojos y vamos a orar a Dios. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios y nuestro Padre. En este momento levantamos juntos como hijos tuyos nuestras voces unánimes para bendecir la gloria de tu nombre, darte gracias, muchas gracias en este día, Señor, por la misericordia y el amor que tú le diste a nuestro hermano Luis desde el momento que se formó en el vientre de su madre, cuando vino a la existencia. Todos sus años, por más de 70 años, estuviste con él. Se lo diste a nuestra hermana Alicia como esposo, y también a sus hijos, Señor, a sus nietos y a sus hermanos, amigos, familiares. En realidad nos duele perder a Luis porque no lo vemos en esta vida, aunque tenemos la seguridad que lo veremos en el más allá, en la vida eterna. Pero, Señor, en este momento no quisiéramos entristecernos como aquellos que no tienen esperanza, sino quisiéramos darte gracias por la vida de Luis, por todos los años que tú nos diste al hermano Luis. Muchas gracias. Esto, aunque es un momento de separación y de pérdida temporal, Señor, es un momento también para celebrar, para dar gracias, Señor, por todas tus bondades. En la enfermedad larga del hermano Luis, tú estuviste con él. Los médicos dicen que él es un milagro. Él no debió de acuerdo al diagnóstico médico, durar tantos años, pero tú extendiste sus años hasta el día que lo necesitaste en tu presencia. Por eso venimos todos juntos a consolarnos en ti, a avivarnos en ti, a fortalecernos en ti. Tú eres la fuente del poder, tú eres nuestro Padre. La muerte es una separación temporal, pero sabemos que es el principio de la eternidad. Y nosotros sabemos que la vida de Luis está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo en nuestra vida se manifiesta en gloria, también nuestro hermano Luis se manifestará con él. Y tú le darás un cuerpo semejante al cuerpo de su gloria, de tu gloria en el día de tu venida. Estamos seguros que lo veremos, Señor, porque tú, que no puedes mentir, prometiste vida eterna. Y él mantuvo la fe como tesoro hasta el día final, hasta que entregó el aliento al Padre. Y te damos gracias, Señor, porque estuviste con él hasta el final. Y la muerte no lo atemorizó, sino que estaba listo para partir. Y te damos gracias, porque tú eres su misericordia, Señor. Gracias porque te apareciste a su vida, porque le revelaste a Jesucristo, para que lo aceptase como Señor y Salvador. Gracias, oh Dios, porque él caminó y corrió contigo. Bendito eres para siempre. Gracias porque lo diste como esposo, lo diste como padre, lo diste como abuelo, lo diste como hermano, lo diste como amigo. Gracias por la vida de Luis. Gracias por todo lo que él logró en la vida. Gracias, Señor, porque fue un padre responsable que amó a sus hijos y amó a su familia, Señor. Gracias, muchísimas gracias, Dios, por todo lo que tú hiciste en él. Él no hubiera sido nada sin ti, pero contigo fue un varón, Padre, que vivió para ti, te creyó. En este día te damos gracias, levantamos una ofrenda de gratitud. En este día, Señor, su cuerpo
yace en esa caja, inerte, pero su espíritu vive contigo, Señor. Estamos seguros que en el día de la resurrección tú le darás un cuerpo glorificado, sin enfermedad. Oh Dios, muchísimas gracias. Gracias porque te tenemos a ti. Gracias porque podemos correr a ti como Padre y tú nos entiendes, Señor. Hay tristeza en nuestros corazones porque físicamente no lo vamos a tener por un tiempo. Pero la esperanza de que un día lo vamos a ver pronto. Y Señor, que esta vez no va a haber separación, va a ser para siempre. Nos llena de fuerza, de aliento. Gracias, porque tú has derramado un espíritu de consolación sobre la hermana Alicia, sobre sus hijos, Señor, sobre sus nietos, Padre. Solamente tú puedes hacerlo. Muchas gracias, oh Dios. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bien, mis hermanos. Ya expresé prácticamente en la oración al Señor el sentir que hay en nuestros corazones. Este es un momento, como dije, de dolor, pero a la vez es un momento para nosotros afirmar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo y en la esperanza de la vida eterna. En este momento yo no puedo hablar al hermano Luis porque él no me puede escuchar, porque él está con el Señor, está lejos. Pero ustedes me pueden escuchar. La muerte es un acontecimiento que es seguro en la vida de todo ser humano. Después que uno nace, lo más seguro es la muerte. La muerte es un acontecimiento que cuando pensamos nos llena de tristeza algunos, otros experimentan miedo, temor, el temor a no existir. La muerte siempre ha sido para el hombre un misterio. Cuando somos felices, amamos la vida, nos aferramos a la vida, es el deseo nuestro vivir para siempre. Hay en el ser humano una sed de eternidad que Dios depositó en nosotros, y por eso siempre vemos a la muerte como una enemiga, una adversaria, porque la muerte en realidad nos separa. Lo triste y lo difícil de la muerte es que nosotros no morimos todos juntos, a menos que no haya un accidente. Generalmente nos vamos uno por uno y tenemos que despedirnos. Y siempre eso produce mucha tristeza. Lo triste de la muerte es la separación. Pero por siglos y siglos, por milenios, la muerte siempre ha sido algo que ha aterrado el corazón del hombre. Si no tuviéramos la revelación de la palabra de Dios, pues tuviéramos que depender de conjeturas y de filosofías para nosotros poder explicar la muerte y aún para resignarnos frente a la realidad de su existencia. Pero la Biblia, la palabra de Dios, nos revela el por qué existe la muerte y cuál es la solución para el problema de la muerte. Según la Biblia, la muerte vino como consecuencia del pecado. La Biblia dice que todos los hombres han pecado y que la paga del pecado es muerte. Y nosotros hubiéramos permanecido cautivos bajo el poder de la muerte eternamente si Dios no hubiera intervenido. Por nosotros mismos es imposible nosotros solucionar el problema de la muerte. Los hombres han inventado muchas cosas y se han aferrado a tantas cosas para consolarse frente a la realidad de la muerte. Y muchos han tratado de buscar una solución. Nosotros sabemos que la solución de la muerte está en Cristo. La Biblia dice que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros, por causa del pecado, estábamos perdidos y separados de Dios, porque el pecado produce separación entre nosotros y nuestro Dios. Y hubiéramos permanecido así para siempre. Pero la Biblia dice que Dios, que es rico en misericordia, por el mucho amor con el cual nos amó, estando nosotros muertos en pecados, el Señor envió al Señor Jesucristo para darnos vida eterna. Dice que Cristo vino para librar a los que estábamos cautivos bajo el poder de la muerte. Jesús vino
y viviendo una vida sin pecado, porque era necesario para poder salvarnos. Él tenía que ocupar nuestro lugar. Nosotros teníamos que, para poder ser salvados, vivir una vida sin pecar nunca, ni siquiera en un pensamiento, según revela la Biblia. Pero era imposible para nosotros vivir una vida sin pecado, ya que nuestras vidas estamos enfermos moralmente, nuestra mente es continua al mal, y es imposible por nosotros mismos salvarnos, porque es imposible para nosotros cumplir las demandas perfectas de la ley de Dios. Pero Cristo Jesús vino, y dice la Biblia, que Él vivió 33 años sin pecar nunca, ni siquiera en un pensamiento. Y luego tomó esa vida perfecta y se la ofreció a Dios en la cruz del Calvario como una ofrenda de expiación por nuestros pecados. Así que Él vino a ocupar tu lugar y vino a ocupar mi lugar. Él no tenía que morir, Él era justo. Pero la Biblia dice que el justo se entregó por los injustos para llevarnos a Dios. El que era sin pecado se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Hubo un intercambio, según la Biblia. Él ocupó mi lugar y tu lugar para que nosotros ahora ocupemos el lugar suyo. Yo siempre digo que el mejor negocio lo hice yo con Cristo, porque Él tenía un trono y yo tenía una cruz. Él tomó mi cruz para darme su trono. Yo era el pecador que estaba más lejos de Dios y Él era el santo que estaba más cerca de Dios. Pero en la cruz del Calvario, Él se distanció de Dios hasta que lloró y le demandó al Padre, Padre mío, ¿por qué me ha desamparado? Él se distanció de Dios en la cruz del Calvario para que nosotros estemos cerca de Dios. ¿Por qué digo se distanció? Porque Dios odia el pecado, aunque ama al pecador. Porque Dios es santo y su santidad rechaza el pecado y repele el pecado. Cuando Cristo moría desnudo en la cruz del Calvario, la Biblia dice que se estaba haciendo pecado por nosotros. Y cuando Dios vio a Jesús en la cruz, no vio a Jesús, vio nuestros pecados. Porque dice la Biblia que Él cargó en el madero nuestras enfermedades, nuestros pecados, nuestras maldiciones y nuestra separación. Él tomó en la cruz la radioactividad del pecado, si podemos decir así, y hasta que la radioactividad del pecado, el castigo del pecado, la maldición del pecado, lo mató en la cruz. Pero Él murió para decirle al pecado, para ponerle fin al pecado. Y haciéndose pecado, porque aunque Él no tenía pecado, dice la Biblia que se hizo pecado por nosotros. Nunca pecó, nunca experimentó el pecado. Su mente siempre fue inmaculada y santa, pero representativamente, delante de la justicia de Dios, ocupó el lugar de cada pecador. Y Dios en la cruz vio a cada ser humano muriendo por sus pecados. Antes de Jesús ir a la cruz, dijo, ha llegado el juicio de este mundo. La cruz del Calvario es el juicio de este mundo. El mundo fue juzgado el día que Cristo murió en la cruz del Calvario. Naturalmente, va a haber un juicio. Pero el juicio en el cual al cual vamos a comparecer todos, ese juicio va a ser para oír la sentencia, si seremos salvos o seremos perdidos. Pero ya el juicio de este mundo, el mundo fue juzgado el día que Cristo fue juzgado por nosotros. Así que el apóstol Pablo decía, damos gracias a Dios por Jesucristo. Y debiéramos decir, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él en la cruz destruyó el pecado. Y muriendo le dijo a la muerte, muerte, yo soy tu muerte. Y Él destruyó a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. Su cuerpo que cargó los pecados de toda la humanidad fue depositado en la tumba de José de Arimatea. Y dice la Biblia que él como leemos, decimos en el credo, que Él bajó a los infiernos, Él bajó al Hades, Él bajó a la parte más profunda de la tierra. Y allí estuvo por 3 días. Estuvo allí sepultando nuestros pecados, sepultando la naturaleza y la herencia adánica. Pero Él fue allí también a buscar la llave de la muerte, porque la Biblia dice que Jesús tiene la llave de la muerte. Y cuando al 3er día Él se levantó diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Y se levantó de la muerte para destruir para siempre a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. Así que
la noticia gloriosa es que la muerte está vencida. Amén.